¿Qué tal? Aquí su amigo y hermano Luis Enrique Estrada. Esto es Leyendo con Luis. Bienvenidos. En este día que es el día 3 del reto de 30 días frente a la cámara, vamos a abordar el tema del mandato cultural. El día anterior, el día 2, hablamos acerca de aprovechar bien el tiempo, de recordar que no debemos de desperdiciar nuestra vida y que nuestros días están contados. Es algo que debemos de tener siempre presente para evaluar qué es lo que estamos haciendo, evaluar las metas que tenemos y sobre todo día a día, hora a hora, evaluar si la estoy utilizando para alcanzar esas metas. El tema del mandato cultural está basado en Génesis 1 y Génesis 2. Ustedes pueden recordar que dice la palabra de Dios que creó al ser humano, hombre y mujer los creó a su imagen y a su semejanza. Y les dio la responsabilidad de señorear sobre toda la creación que él había hecho. Y ya en el capítulo 2, de manera más específica, recordamos que Adán le pone a ponerle nombre a todos los animales, que es un trabajo intelectual, y también después lo pone a labrar la tierra, que es ya un trabajo más físico. Ahí podemos nosotros vislumbrar dos áreas importantes del quehacer humano en las cuestiones de la ciencia, las cuestiones intelectuales, y por otro lado, las cuestiones más físicas y de trabajos más manuales. Ambos son importantes para el reino de Dios. De alguna manera, la actividad que le estaba dando a Adán ya planteaba la cuestión de la cultura, porque cuando uno labra la tierra, cuando uno la tiene que preparar, tiene que nivelar el terreno, como un ejemplo, tiene que sembrar, quizá tenga que hacer herramientas, busca ayuda de otros seres humanos, se empieza a hacer la asociación de personas y por eso le hace la ayuda idónea a su pareja que le va a acompañar en esta labor y obviamente a sus hijos, a su descendencia, que de alguna manera van a ir generando la cultura. Y siempre eso, como resultado, debería de dar el culto de gratitud a Dios por fructificar la labor de sus manos, por multiplicar la labor de sus manos. Y por eso le dice que de todos los árboles que había en Edén, él podía tomar, excepto del de la ciencia del bien y del mal. Pero ahí vamos viendo cómo están entrelazadas. Justo L. González, en un libro que se llama Culto, Cultura y Cultivo, precisamente nos hace esa reflexión de que las tres palabras tienen una misma raíz y por eso están tan entrelazadas, que es el culto, la cultura y el cultivo. Y hace una reflexión muy interesante, que hay tres cultivos principales en el planeta, que son el arroz, que es toda la parte de Oriente, que es el maíz, que es en la parte de América, y el trigo, que principalmente se daba en la zona de Europa. Y alrededor de esos tres cultivos se generó todo un tipo de cultura muy diferente, cada uno de ellos, y finalmente un culto que cada día se fue separando más del verdadero culto, que era al Dios que había hecho todas las cosas buenas y que había hecho al hombre a su imagen y semejanza. Y en esa imagen y semejanza, recordad que nos transmite ciertos atributos que en teología se conocen como los atributos comunicables, como la justicia, el amor, la santidad, la inteligencia, la razón, lo que nos distingue de todos los seres humanos. Y es por eso que en la sociedad no debemos de vivir como seres carnales, simplemente como animalitos por instinto, sino que esos atributos que Dios nos comunica debemos de ponerlos al servicio de la humanidad, tener la satisfacción de poder participar de esa generación de la cultura, de esos avances. Y dentro de esos avances, pues seguramente Dios tenía contemplado la tecnología y muchas cosas que hacen de la vida del ser humano algo mucho más afable y tranquila. Todo eso sabemos que en Génesis 3 se corrompió, se echó a perder, y por eso el trabajo inclusive llegó a ser una carga para la humanidad. Hay algo que distingue el cristianismo de las otras religiones, que ven
que el trabajo siempre ha sido un castigo, que actualmente sigue siendo una maldición. Pero bien hizo Lutero y continuó Calvino, que es el que más lo elabora y lo reivindica, hablando acerca del trabajo, y nos retoma en ese tema de que el trabajo era una bendición de Dios, que era algo que teníamos que hacer para la gloria de Dios, que era una labor que teníamos que continuar en el reino de Dios, y que todos los avances que se iban logrando, sin duda era por la misericordia, por la gracia, por la sabiduría que viene de lo alto, por la oportunidad que Dios nos da de tener estos avances. El problema es que muchos no distinguen que este mandato cultural, que es un imperativo de Dios, que es parte del propósito de Dios para la humanidad, y lo que hacen es corromper toda esa tecnología, esos avances, esa ciencia, y explotan al ser humano, explotan las riquezas naturales sin medida, de manera irresponsable, y bueno, ya sabemos todos los desastres que estamos causando en la creación de Dios. Aunque está caída, deberemos de hacerlo de manera responsable, porque vamos a pedir, Dios nos va a pedir cuentas acerca de todo lo que venimos haciendo. No solamente de lo que hacemos los domingos en la iglesia, sino cómo nos comportamos y cómo laboramos en nuestro hogar, en nuestra fuente de trabajo, donde quiera que estemos. Nosotros debemos de entender que es una oportunidad que Dios nos está dando de ser partícipes de la obra creadora que Él hizo, de este avance, de este crecimiento, de este desarrollo. Dios lo tenía previsto para nosotros, pero nosotros debemos de tomar la decisión todos los días de hacer lo que hagamos en cualquier ámbito conforme a la voluntad de Dios. Para ello Dios nos da a cada uno de nosotros lo que conocemos como la vocación, porque cada ser humano, de manera muy particular, tenemos esa imagen y semejanza de Dios, pero no es idéntica a la de otro ser humano. Cada quien tiene sus propias aptitudes, sus propias capacidades intelectuales, sus propias capacidades físicas. Nos ha permitido tener una experiencia de vida diferente a cada uno de nosotros, dependiendo la zona geográfica en donde hayamos nacido, la familia con la que nos criamos, las amistades que están alrededor nuestro, las oportunidades que hemos tenido para estudiar, para prepararnos, para crecer. Y de ahí se desprende que nosotros estemos cumpliendo bien con el propósito que tiene de manera particular Dios para cada uno de nosotros. Cuando nosotros recordemos que el mandato cultural es parte del imperativo para la vida del ser humano, es el imperativo para tu vida y para mi vida, pues cada cosa que yo haga debo de sopesarla si está contribuyendo a la vocación de Dios o no. Hay que pedirle sabiduría a Dios, hay que saber identificar qué aptitudes tengo y no asumir una carrera, no asumir un trabajo, no asumir una profesión simplemente porque reditúa económicamente, porque da estabilidad, sino sí porque es algo que para lo que estoy yo hecho, algo para que Dios me, dice el Salmo 139, si no mal recuerdo, que Dios fue el que creó cada una de nuestras células, cada uno de nuestros tendones, cada una de nuestras experiencias físicamente, emocionalmente e intelectualmente. Somos creación de Dios y cada uno tenemos nuestro propio ADN, nuestra propia personalidad, nuestro propio carácter para precisamente lograr avanzar en el propósito de Dios. Entonces la invitación aquí es a pensar qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si estamos rigiéndonos bajo la ética del reino y si estamos yendo en la profesión, en el oficio, en la labor a la cual Dios nos ha llamado, o simplemente seguimos nuestros propios instintos, lo ignoramos y estamos viviendo una vida desajenada de esa maravillosa oportunidad que Dios nos da de colaborar con Él. Solo quiero terminar esta reflexión recordando lo que Jesús dijo, hablando acerca de eso. Hasta el día de hoy, mi Padre trabaja y yo también trabajo. Como cristianos, nosotros también deberíamos estar trabajando en el reino de Dios. No me queda más que mandarles un abrazo fraternal y recordarles y decirles que en todo momento busquen el rostro de Dios.